La Central de Muros es un colectivo que participa con un graffiti tejido y talleres en la Central de Abasto que buscan la modernización del mercado de abasto más grande que hay en el país. Este proyecto cuenta con un apoyo de la ONU, pero ¿cuál es la trascendencia de este tipo de colectivos? Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. La Organización de las Naciones Unidas se sumó al proyecto Central de Muros que se desarrolla en la Central de Abasto desde 2017 y que convirtió a ese mercado en la galería de arte urbano más grande de América Latina. Representantes de la ONU señalaron que este proyecto tiene como objetivo abordar los temas de alimentación, justicia y sustentabilidad que son bandera de ese organismo internacional. Esta iniciativa pone en contacto el desarrollo y el arte, a fin de establecer sinergias entre ambos mundos, concientizando a la ciudadanía en torno a una agenda mundial que pone en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad, la justicia y la paz universal. Para Giancarlo Suma, director del Centro de Información de la ONU México, el proyecto Central de Muros abre una perspectiva importante para sectores económicamente desfavorecidos que no tienen acceso al arte. Para nosotros, afuera el placer del arte, también la cuestión de llegar a hablar de esos temas de forma innovadora con un público que muchas veces podría no ser tocado por esa discusión. La segunda fase del proyecto Central de Muros tuvo una mayor convocatoria que al inicio del programa y ha cambiado la convivencia entre quienes asisten a ese mercado, afirmó una de las fundadoras del proyecto, Itzel Hernández. Efectivamente, los cambios pueden ser medibles. Estamos trabajando en hacer estudios y levantar encuestas al respecto de cómo ha funcionado el tema del muralismo. Actualmente, ningún mural ha sido vandalizado. En esta segunda etapa estarán trabajando más de 50 artistas nacionales e internacionales y se tendrá un total de 63 murales pintados y 9,000 metros cuadrados de superficie intervenida. Con información de Arturo Páramo. Qué increíble proyecto y justamente vamos a estar hablando hoy de eso en Punto y Coma. Les doy la bienvenida, yo soy Yasmín Jalil y estoy acompañada de mi queridísima Lore Rivera que estás aquí hoy con nosotros en este lunes. Y bueno, desde luego Miriam Mabel Martínez López, escritora, y Yulén Ladrón de Guevara, curadora del proyecto Central de Muros. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantadas de estar aquí, gracias. Oigan, ¿de dónde nace esta idea? Porque yo les decía que a mí me parece que la Central de Abasto es un sitio, además de surrealista, que ya tiene mucho arte per se, ¿no? Desde que vas al fondo que te encuentras todos los huacales, ¿no? Esta ciudad de huacales y luego el folclore de la gente y los diablitos y todo lo que encuentras es muy artístico y muy surrealista. Es como una ciudad dentro de la Ciudad de México. ¿De dónde les nace como esta inquietud por hacer un proyecto más artístico dentro de la Central? Pues mira, la Central de Abasto, además de que es el mercado más grande del mundo, es un mundo paralelo al nuestro. Sí, exacto. Es el estómago del país porque tiene por lo menos que el 40% de las frutas y las verduras que comemos sale de ahí y es muy impresionante. La verdad, estarlo viviendo todos los días ha cambiado algo en mí, francamente, la perspectiva no solamente de los mercados, sino de ese mercado con respecto a la ciudad. Es muy distinta ahora que estamos tan metidas en la Central de Abasto, por suerte. Qué maravilla. Sí, y bueno, este proyecto que lo está apoyando Naciones Unidas, ¿cómo surge? Porque Central de Abasto cumplió 35 años. Sí. Y en el marco de ese aniversario surgió, ¿cómo fueron los contactos para que Naciones Unidas, a partir también de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pudieran plasmar cada uno de esos objetivos en murales, en arte, en diferentes manifestaciones? ¿Cómo nace? Claro, bueno, este proyecto nace cuando, Itze González, que es cofundadora junto con Irma Macedo, se acercan a Central de Abasto. Era muy difícil acercarse a Central de Abasto antes para hacer cualquier cosa y afortunadamente en este periodo fue posible. Entonces propusieron este proyecto que obviamente es muy difícil. Toma en cuenta que cada uno de los muros miden por lo menos 6,5 metros de alto por 20 de largo. Entonces, si tomamos en cuenta todas esas vicisitudes más los patrocinios necesarios, más la curaduría para todos los artistas, pues es un proyecto sumamente complejo que afortunadamente tuvo cabida en este mercado que es la Central de Abasto.
Qué maravilla. Cuando uno llega, a ver, vamos a ponerle como contexto. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Cómo están estos murales? ¿En dónde se ven? ¿Quién los hace? ¿Con qué material, como dicen? Sí. Bueno, pues estos murales son básicamente con aerosol y pintura vinílica. Como grafitis. Como algunos son grafitis, porque bueno, tú sabes que en la Ciudad de México, cómo ha crecido esta ciudad con tantos murales y tantos artistas, que bueno, viene un poco de esta tradición del muralismo, ¿no? El muralismo ya pasó, es una corriente atrapada en determinada línea temporal de la historia, sin embargo lo traemos en nuestro ADN. México sigue siendo punta de lanza en arte y sobre todo en pintura. Entonces, todas estas expresiones también de gente mucho más joven que hemos descubierto que es sumamente talentosa, pues pudieron lograr tener una pieza en este lugar, ¿no? Y bueno, respecto a la ONU, pues les gustó tanto el proyecto porque en algún lugar lo vieron, fueron a visitar este espacio y se acercaron a nosotros para que pudiéramos colaborar juntos. Ok. Sí. ¿Y Lora? Fíjate que vamos como que a diseccionar un poco esta cuestión. Curadurías. Curadurías. Tú perteneces al cuerpo de curadores de Widow Things, que es el colectivo al cual se acerca la ONU. Así es. ¿Qué hace este colectivo y qué hacen los curadores? Y ya para poderlo centrar un poco en los murales o en los muros de Central de Abasto. Sí, bueno, pues primero que nada, este proyecto comenzó con mucha conciencia social de tratar de hacer algo. Siempre nos estamos quejando y siempre hay algo que no nos gusta y nos la pasamos mandando mensajes o haciendo Facebook, Twitter o lo que sea, pero yo creo que también el arte es una de las canales para poder hacer ciertos cambios. Obviamente el arte no es mágico, porque cuando la gente pregunta que por qué se hacen cosas por el arte pensando en reestructurar el tejido social, se imagina que una vez que tenemos esta exposición enorme, algo pasa de la noche a la mañana y mágicamente. En este caso sí y no. No porque pues no es magia, pero sí porque vimos inmediatamente ciertos resultados que estamos percibiendo en este momento y que sí nos han dicho de alguna manera que ha valido la pena. Por ejemplo, imagínate tu cuarto tirado con las paredes mal pintadas y pues todo encharcado y de pronto llega alguien y te pinta algo lindo, cambia los colores y entonces también te arregla la casa. Ya nada más con eso tan sencillo te cambia la perspectiva de la vida y tienes una energía distinta para las cosas. Por otra parte, en la Central de Abasto, pues es una ciudad prácticamente amurallada y la vida que ahí adentro transcurre de las personas y también de la gente que vamos a comprar, pues es un nicho muy cerrado. Y a partir de que estamos comenzando realizando este tipo de piezas o de murales que son enormes, también muchos niños y muchas personas se han acercado para preguntar por qué es una nueva opción a la que ellos conocen, poder pensar en que pueden ser artistas y trabajar en ello, ¿no? Tenemos un caso muy lindo que es de un carretillero que él se dedica a llevar y traer hielo, entonces estaba muy emocionado con el proyecto y empezó a ir con todos los artistas a preguntarles cosas y a tratar de insistirles que él también quería colaborar. Finalmente se acerca con nosotros el hielo y le damos uno de estos murales y él finalmente lo realiza junto con los amigos que tiene también en la Central de Abasto. No te imaginas la calidad humana de esta persona, cómo ha cambiado su perspectiva también de su propia dignidad y de la vida frente a lo que está sucediendo y que se da cuenta que no solamente es un carretillero más, ahora él también es un artista. Ay, wow. Sí, es que te digo, o sea, sí encuentras como mucho folclore y mucho arte dentro de la Central de Abastos. Claro. Además de este personaje, me imagino que ha de haber muchísimas historias con los artistas que están participando. Ya decías tú que muchos de ellos son muy jóvenes, que pueden estar como, ahora sí que en pleno descubrimiento ahí, y me parece que pues es un gran lugar para ser descubierto. ¿Me pueden platicar un poquito de estos chavos artistas? Bueno, pues estos chavos artistas, muchos, bueno, en la primera etapa el tema fue la Central de Abasto y se permitió que ellos plasmaran desde su perspectiva cómo veían a la Central de Abasto, pues el futuro, la madre tierra y todos estos elementos que son tan importantes para el campo mexicano. En esta segunda etapa, pues nos convocan a Santiago Espinosa de los Monteros y a mí como curadores y junto con Itze González, que también es co-curadora, recibimos varios proyectos de entre los cuales seleccionamos a los que consideramos que eran más plausibles de poder realizar en la Central de Abasto. Entonces esto ya pertenece a la segunda etapa, que es donde estamos en conjunto con la ONU, pues generando todas estas piezas de arte. Ok. Pues la verdad es que qué interesante. ¿Y de qué edad a qué edad? Bueno, pues son como desde los 20 años hasta pues 45 más o menos. Ok, sí, son jóvenes. Muchos son, la mayoría son jóvenes. ¿Por qué graffiti tejido?
Bueno, pues eso te lo podrá responder mucho mejor aquí la maestra Miriam Mabel, que es experta en tejido y en escribir. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, mira, nosotros somos parte de esos artistas de colectivos que seleccionaron Central de Muros para participar en la segunda fase del proyecto. Entonces, yo pertenezco a un colectivo que se llama Lana Desastre y junto con otra chica que es Madeja Jaja, ya habíamos tenido un proyecto previo en el Festival Internacional Cervantino. Hicimos un graffiti tejido en las escaleras de la Universidad Autónoma de Guanajuato y ahora participamos, digamos, vimos la convocatoria y decidimos participar y fuimos seleccionadas. Y al principio nos dijeron, bueno, esto... Tú eres escritora y además también... Sí, yo soy una activista del tejido, sí. Yo no pintas, pinto, nada más escribes. Yo escribo y me dedico al tejido como una forma, digamos, tejo... O sea, tejido de tejer. Sí. Va caminando y va tejiendo. Sí. Es impresionante. Wow. Entonces, yo en mi colectivo que se llama Lana Desastre, somos 5 o 6, vamos ahí moviéndonos, con una de mis compañeras que se llama Nuska Angulo, escribimos un libro sobre el tejido y digamos todo lo que deriva de ahí, la antropología, la sociología, la historia, el activismo. A mí personalmente me interesa mucho como la cuestión de activismo, por eso decimos que es un graffiti. Entonces, bueno, vemos la convocatoria de Central de Muros, Madeja Jaja lanza, nos invita, participamos con un proyecto, salimos seleccionados y al principio nos dijeron, bueno, va a ser un mural de 20 metros por 6. Dijimos, pues está tremendo, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Y después se transformó el proyecto de nosotros, que va con lo del tejido social y con lo de la ONU, porque en lugar de darnos un muro nada más, la Central de Abastos, cuando entras, hay una parte, digamos, como donde está la dirección general, está tesorería y hay unos bancos, y hay un área donde fue un helipuerto. Entonces a nosotros nos dan el helipuerto, o sea, es una red así, son más o menos 194 metros cuadrados, y bueno, están con una malla, y eso es lo que nosotros tenemos que tejer, pero es un graffiti tejido que vamos a tejer a partir de mañana, empezamos, hasta finales de noviembre, y la idea es que vamos a invitar a la comunidad de la Central de Abastos, a la gente que está ahí, a los carretilleros, a las señoras, a los niños, a que ayuden a tejer. Oye, Miriam, a ver, tenemos que hacer una pausa, pero tú eres escritora, así es que seguramente nos vas a poder describir muy bien cómo es un graffiti tejido, porque tú ya lo dominas, pero yo no me lo puedo imaginar. Entonces, si les parece bien, hacemos una pequeña pausa y ahorita regresando del corte seguimos hablando de este gran proyecto orgullosamente mexicano que se da en la Central de Abasto. ¿Están ustedes de acuerdo con los grafitis artísticos en los muros de la Ciudad de México? Es la pregunta del día. Participen @puntoycoma_TV. El 50% dice que sí, el 50% nos dice que no. Volvemos. Ya estamos aquí otra vez en Punto y Coma y estamos hablando sobre este proyecto de Central de Muros con Miriam Mabel Martínez y Julen Ladrón de Guevara. Yasmín le hacía una pregunta a Miriam, que nos describiera cómo es un graffiti tejido, pero sobre todo también valdría la pena hacer la diferencia entre el graffiti que es arte o que estamos concibiendo como arte, una manifestación que busca mejorar un entorno, y aquel vandalismo de pintarrajear nada más por pintarrajear las paredes. Y la diferencia, por ejemplo, de las intervenciones de tejido en las calles de la ciudad y en otras ciudades del mundo que se ha puesto muy de moda, ¿no? Que es una manera de decir, estoy a favor de esto o estoy en contra de esto. Pues mira, lo que pasa un poco con el graffiti es que como en la década de los 80 se empezó a poner muy de moda, digamos, cómo hacerle la transición entre lo que era el vandalismo y lo artístico. En Londres hay así como el papá del graffiti internacional que se llama Bansky, que muy pocos le veían la cara entonces porque se trataba exactamente del anonimato. El graffiti tiene que ser anónimo. Entonces él empezó a dibujar y a hacer unos murales divinos en Londres que hoy están cubiertos. ¿De denuncia?
¿no? De muchísimas cosas. Stenciles, los stenciles. Él hacía stencil. Hay muchos artistas que empezaron a hacer stencil, pero por ejemplo, muchos artistas de renombre que hacían stencil, pero él era un grafitero. O sea, como esto que de repente ahora pensamos que es vandalismo. Con aerosol. Sí, un stencil que ponen una plantilla, porque eso el graffiti se tiene que hacer rápido, ¿no? Sí, entonces, porque si no te cachan y te vas a la cárcel. Sí, por exacto. Eso, sí, entonces él hacía de protesta, lo que sea, entonces, y lo hacía rápido. Okay. Entonces, poco a poco, pues, la gente empezó a reconocer la huella y el estilo de Banksy. Okay. Entonces, Banksy se empezó a hacer famoso, entonces todo el mundo lo iba reconociendo, que eso es lo que hacen. Aquí hay uno muy famoso que se llama Guachabato, que hace unos stenciles, o sea, están en la banqueta, en la pared, y tú lo ves chiquitito y ya de repente ves que lo vas viendo por muchos lugares de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, Banksy ahora, las obras de Banksy ahora son patrimonio no nada más londinense, sino del Reino Unido y del mundo. Entonces, ya tienen pintura recubierta para que no les, o sea, los cubren para que no los vandalicen, ¿no? Para que no, claro, para que no llegue otro grafitero a ponerle sobre todo arriba. ¿para qué? Para que no se vayan deteriorando, claro, con la porque lluvia, porque al final también están al aire libre y tal, pero bueno, y porque además son históricos. Entonces, digamos, hay mucho graffiti. Bueno, el graffiti originalmente surge por eso, porque tienes que hacer una denuncia, porque quieres dejar tu huella y es anónimo. Pero además, yo te preguntaba, perdón que te interrumpa, en el corte, ¿en dónde se hacen? Porque yo le decía, es que de repente estás pasando por Reforma y ves unos monumentos divinos y encuentras un Miriam, te amo. Y yo siento de veras que me enoja mucho, ¿no? Entonces, decía, como bien dice Lore, ¿cuál es la diferencia entre este vandalismo y agarrar un lugar, un mural que no estés dañando el patrimonio y que puedas denunciar y que puedas demostrar tu arte, sacarlo? Es que mira, la idea del graffiti es sí denunciar y sí expresarte. Entonces, en realidad, si pone a alguien, Miriam, te amo, no está expresando más que amor, ¿no? Por la persona, y tendría que hacerlo. Pregúntele a Miriam, y tendría que hacerlo enfrente de mi casa para que lo viera yo o por donde yo pase. pase. Que te mande flores, ¿no? Pero la idea es que va escogiendo espacios que son visibles para la gente. O sea, al final tiene que ser lugares donde la mayoría los veas y tú vas a dejar una huella. Como decía Julen, los stenciles pues van, no sé, hacen una plantilla y van dejándola, ¿no? Luego empezaron a ver que había muchos grafiteros en el mundo entero que eran muy talentosos y lo empezaron a contratar ciertas marcas. Digo, Guachabato en México lo contrataron ciertas, yo los vi de perfumes, de marcas, y hacía la campaña y los dejaba en lugares que a lo mejor algunas personas piensan que no son las adecuadas, como las banquetas, los muros. Y al final, digamos, lo que tú dices de Reforma, eso es vandalismo y no se hace, y se hace una cuestión para molestar y dañar, ¿no? Claro, eso es diferente, ¿no? Y ciertamente tienes razón en enojarte, porque además la cantera es muy difícil de recuperar, ¿no? Los mármoles. Pero un buen grafitero escogería una pared blanca donde se viera, ¿no? Esto es como una expresión que se da en todo el mundo. Y como decía Lorena, cuando lo empezaron a hacer en el tejido, se empezó a dejar, por ejemplo, en el grafiti se llama tag, ¿no? Que dejas tu huella, ¿no? Así que puedes hacer un grafiti chiquitito con un stencil y a lo mejor es una paloma, ¿no? ¿No? O sea, porque la cuestión es que empiece a ser reconocible y que la gente lo empiece a ver, ¿no? Como ir poniendo tu firma. Porque además, sí, exacto, es tu firma y además vas dejando como una narrativa, o sea, sí tiene que ser reconocible, ¿no? Entonces, lo que empezó a hacer algunos tejedores también anónimamente es que pues dejabas no sé, le ponías alrededor de un poste, de un árbol, pues, digamos, tejías un cacho. Y así como el stencil tiene que ser rápido y le pones el stencil y el aerosol, pues ya lo tienes que llevar tejido y nada más lo coses rápido y ya te vas y lo vas dejando. Al final la gente va pasando y sí volteas a ver, porque también requiere que uno ponga atención, ¿no? De repente volteas y dices, ay, mira, esta flor de stencil no la había visto. Hay unos padrísimos, hay unos stenciles padrísimos y también hay unas cosas tejidas muy bonitas. Entonces, poco a poco se fueron a hacer y empezaron a surgir también, por ejemplo, en Londres, algunas tejedoras con colectivos que empezaban a dejar como sus huellas. Pero como decía bien Julen, de que te agarra la policía porque al final lo consideran delincuencia,
es que lo tienes que hacer rápido y tiene que ser anónimo, no lo puedes hacer en lugares que son patrimonio, ¿no? No nada más eso, o sea, no lo puedes hacer en postes. Si yo tejo, yo lo he hecho, yo he tejido y está en un poste y van y lo quitan. Y alguna vez hicimos que en el mundo del tejido se llama yarn bombing, que es como bombardeo de estambres. Lo hicimos y llegaron los policías y me dijeron que lo teníamos que quitar porque era considerado delincuencia. Y desde mi perspectiva es que estoy embelleciendo, digamos, yo ponía en postes, pusimos una vez en los botes de basura, ¿no? Y hay mucha gente que los cuida, como a los grafitis, hay mucha gente que los ve y dicen, porque te empiezas a identificar con ellos, ¿no? Empiezas a ver que este grafiti está bonito y que estás de acuerdo con lo que está expresando, entonces como que empieza a haber una comunidad y entonces se transforma. Y ya tu idea no es, digamos, desde el grafiti tejido, no es que tu idea sea poner, no sé, como Miriam te amo, sino es, voy a poner un cachito mío aquí y que se vea bonito, porque al final lo que todo mundo queremos, como decía Julen también, de que de que es el efecto que vas viendo un entorno agradable, es que si ves algo agradable, claro, sonríes. Es arte, creo que es muy obvio, ¿no? Cuando es una cosa vandálica, horrible, que lo ponen en bellas artes, ¿no? Como dices tú, en mármoles divinos, en canteras, que no se van a quitar porque queda una marca blanca bien fea, y cuando es una cosa artística. Y creo que además la Ciudad de México ha apoyado, ¿no? Ustedes sabrán más que yo, pero últimamente veo de pronto en columnas de segundos pisos y demás, que ya les están dando chance y están haciendo murales muy padres de grafiti, de tejidos nunca he visto, fíjate. Porque mira, es que no estamos tan acostumbrados, porque en realidad esto, digamos, es la primera vez que vamos a hacer uno tan grande, no duran tanto, porque evidentemente están a la intemperie, lo que te decía... ¿Pero los van a dejar ahí o es temporal? O sea, va a ser temporal porque también el estambre no aguanta tanto, claro, ¿no? Y lo vamos a ir construyendo. Lo que te decía de que cuando hacemos un tag tejido, tejemos algo chiquito y lo ponemos ahí. Bueno, imagínate que llueve, tal, entonces se va desintegrando, pero al final el graffiti lo que también busca es como este momento efímero, ¿no? O sea, del impacto de cuando lo ves, ¿no? Igual las pinturas luego se van descarapelando, pero no importa, porque ya hay como una huella de algo que dejaste ahí y que te dice... o sea, que te invita como a pensar en otra cosa. Y bueno, para mí como tejedora me importa mucho que uno piense que el tejido no nada más es para abuelitas y que también se pueden hacer muchas cosas y que es una manera de expresarse. Yo con el colectivo que pertenezco hicimos un yarn bombing, porque eso es más en el graffiti, es que lo hagas rápido, lo tejas y luego ya la suerte de eso ya no nos pertenece. ¿Qué significa yarn bombing? Yarn bombing es desde bombardeo de estambres. Okay. Este es como no, bueno, lo hacen eso se llama en Estados Unidos, en Inglaterra lo que dicen es jam storming, que es también como tormenta de estambres. Por ejemplo, en Londres hay un colectivo que se llama Knit the City y ellos de repente un día aparecieron los leones de Trafalgar Square con bufandas. Okay. Y no importa que la gente se los lleve. O sea, no importa que alguien lo agarre, que luego estén los homeless con las bufandas. Pero es a propósito. No importa, porque al final lo que se quiere decir es como el mensaje. O sea, imagínate que volteas un día, vas caminando en Londres y volteas y ves a los leones con una bufanda, ¿no? Sí. No importa si desaparecen o no, lo importante es como el gesto, que eso es lo que nos importa. Yo pensaría que es una travesura que hizo alguien. Pues es una travesura, el grafiti al final es eso, es decir estoy ahí, una travesura, y la gente voltea a ver, y ellas tienen unas cosas maravillosas, y no importa mucho, te decía, lo que dure. Que es como ver al ángel de la independencia, imagínense de repente verlo con una bufanda, con un bikini, rarísimo. Se podría hacer, digamos, pero por eso lo consideran vandalismo, porque lo tendría que hacer en una manera, en una madrugada, que no me vieran, treparme. Pero en Londres sí les dieron permiso. En ningún lado del mundo te dan permiso. Porque ahora sí que desde la visión de la autoridad estás transgrediendo. Desde el punto de vista de quien lo hacemos, estamos haciendo un gesto, ¿no? Pero qué diferencia, algo que lo puedes quitar como una bufanda,
a si hubieran llegado, ¿no? Con estos aerosoles, si hubieran pintado algo sobre los leones o sobre el ángel. Sí, pero es que por eso te digo, es como un poco diferente porque el tejido envuelve. Entonces, pero te voy a contar, yo con mi colectivo hicimos un yarn bombing en el metro. Una travesura más grande. En el metro. Entonces, un día nos subimos así, un domingo íbamos todo preparado, habíamos hecho todo. Y del trayecto que fue de Observatorio a Pantitlán, lo envolvimos los tubos, ¿no? Así. Íbamos viendo lo que decía la gente, nos veían y unos nos preguntaban qué estábamos haciendo y tal. Entonces nos esperamos hasta la última estación y nos regresamos. Y para mí valió la pena nada más ver las puertas, que se abrieron las puertas y la gente entró y sonrió. Ay, qué padre. A la siguiente estación, los policías llegaron, nos dijeron que eso era vandalismo, que los teníamos que quitar y me así, pero ¿qué tal cuando te agarran las nalgas? Pero ¿verdad? Que se pongan a ver otras cosas. Entonces lo quitaron en ese momento y la gente nos defendió. Entonces, por eso te digo, es como dependiendo de quién, de la perspectiva de quién. Para ellos, nosotros éramos unos delincuentes. Para la gente, les habíamos hecho el día o la mañana. Y bueno, y para nosotros, bueno, claro, hubiéramos adorado que se quedara el metro envuelto, pero pues no se podía. Pero esos 3 minutos valieron la pena, ¿no? Sí, porque además que comienza a acostumbrarse la gente a ver arte. Sí, acuérdate que el arte, nosotros estamos muy acostumbradas porque hemos vivido de ello, pero siempre está en las galerías. Entonces hay gente famosísima que no sabes ni cómo se llama afuera de tu burbuja. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es salir de nuestra burbuja, hacer arte también callejero, incluir el arte callejero, de alguna manera pues legitimarlo, que esa palabra no me encanta en cuanto a esto se refiere, pero pues así es porque la diferencia es que ahora a Miriam no le vamos a quitar su mural tejido, pero a ella sí le quitaron en el metro este mural tejido, ¿no? Entonces también es la perspectiva de los ciudadanos de esta capital tan enorme que empiecen a ver por todas partes, a reconocer, a diferenciar, a enamorarse y que además lo demanden, que lo pidan y que lo disfruten. Bueno, pues ¿qué les parece si hacemos una pausa y vamos a un corte y seguimos aquí con ese bombardeo de arte y de estambre? Regresamos a Punto y Coma y esta es la pregunta en Twitter. ¿Estás de acuerdo con los grafitis artísticos en muros de la Ciudad de México? 67% dice que sí, 33% dice que no. Regresamos. Pues me encanta porque hay muchísimo tema para sacar a todo este tema del tejido, del graffiti. Y yo pinto, de toda mi vida he pintado, me fascina. Y se me hace muy complicada esta mentalidad de hacer algo efímero, que lo hagas rápido y que se desintegre igual rápido, que es lo que platicábamos ahorita con el estambre, sobre todo, que está muy bonito, un tema que puedas expresar tu arte sin dañar el patrimonio, sin dañar la ciudad, que en cualquier momento se pueda quitar. Decías tú que qué fresa, ¿no? Sí. Transgredir con estambre, pero es sensacional. Ahora sí que hay mucho estambre de dónde tejer, ¿no? Exacto. Para hacer varias cosas. Y lo padre, Jazz, es que, por ejemplo, lo que están haciendo estos colectivos es de alguna manera fortalecer o limpiar el tejido social. Tejido social, ahorita nos explica Miriam, pero aparte, a partir del tejido, del estambre, las agujas, y también con el arte, ya sea en aerosol, los murales y todas estas pinturas, creo que es interesante ver cómo a partir de estas manifestaciones artísticas podemos fortalecer, mejorar los entornos y sobre todo fortalecer el tejido social, que en México realmente es un problema muy grande porque tenemos violencia, tenemos diferentes problemáticas que nos están afectando en lo general, pero también en lo individual. Por ejemplo, Central de Abasto está ubicado en una zona muy problemática, que tiene diversos problemas como violencia, robo, y el que vengan estos artistas a poner sus pinturas, sus tejidos y demás, cómo está beneficiando a esa gente que ahí vive, que ahí trabaja, la que va de visita, esa población flotante, y aparte el entorno. Claro.
Pues mira, para empezar, la Central de Abasto está recibiendo más turistas que nunca, que además no solamente van a comprar, sino también a ver los murales. Además, comprar en la Central de Abasto es espectacular. Sí. Oye, los pasillos miden 1 kilómetro, un kilómetro de bananas o de fruta, y además que cuesta 35%. O de tarántulas y serpientes, y hay de todo. Bueno, pues sí, yo creo que a lo mejor en la noche madrugada. Entonces, es que encuentras lo que sea. Los quesos de todas partes del mundo. Además es barato, es disfrutable, vas, caminas. Bueno, a mí me fascinan los mercados. Yo piso un mercado y ya en ese momento me siento realizada. Y entonces de pronto en uno de los pasillos con tantas cosas, los pregones, los carretilleros, tienes que estar a las vivas porque si no te atropellan. Ves una cantidad de cosas que no sabían que existían y a final de cuentas ves en un pequeño plato a tu gran país, que es lo que importa en este tipo de cosas. Y por otra parte, fíjate que a partir de que empezamos a poner los murales, empezó a desaparecer la basura alrededor. La gente empezó a cuidarlos y a sentirse custodios personales del mural que le tocaba cerca, ya fuera de su tienda, de su local, o por ejemplo los que cuidan los autos o los mismos carretilleros, como fue el caso del Hielos, ¿no? Y por otra parte, no están grafiteados, la gente le está gustando, lo están conservando y sí se ve de otra manera. Si llegas a la Central de Abasto y te das cuenta que no solamente las personas que tienen que comprar cajas y cajas de cosas para poder ir, se está dando cuenta que personas de a pie como yo, que hacemos el mandado en los mercados y no en los supermercados, pues podemos ir a ahorrar, hay donde estacionar. O sea, tiene muchas cosas la Central de Abasto que nos conviene conocer para aprovecharlas por nuestra propia economía, hasta por diversión. Es como irte un domingo a la Alameda, se los aseguro. Ir el fin de semana a pasear a la Central de Abasto y comprar. Entonces, la Central de Abasto tiene que beneficiarnos, es nuestro mercado, es nuestro estómago, es la calidad y el cuidado de nuestro campo mexicano. Las pinturas están ahí no solamente porque son bonitas y merecen existir por su belleza, están cumpliendo con una función que estamos logrando observar de manera tangible, de forma muy rápida, y la verdad es que formar parte de un proyecto como este, pues sí te llega y sí es conmovedor vivirlo día con día. Y pues los mismos artistas, hay chavos que no sabían que podían ser grandes artistas, o la Chula Records, que tenemos 2 murales de él, que uno se llama La Diablera, que ella es la única carretillera en la Central de Abasto, y a sus espaldas no solamente trae la comida, trae a su país, trae a sus hijos, trae los problemas, trae su casa, trae todo. Entonces es también el punto de vista de uno de estos chavos hacia lo femenino en cuanto a un trabajo que se supone que es masculino se refiere. Estamos descubriendo muchas cosas que no sabíamos nosotros a través de todas esas señales que nos van dejando en cada uno de los centímetros cuadrados de la Central de Abasto. Me encanta. Qué importante es llevar el arte, además, a todos los rincones, como tú decías, no nada más que lo podamos ver en una galería, en un museo, sino en zonas que, como bien dice Lore, problemáticas, porque en la Central de Abasto hemos visto que se ha hablado mucho de reforzar la seguridad porque ha habido muchísima delincuencia, y a mí me gustaría justamente que me dijeran qué consecuencias ha tenido llevar el arte a este lugar, porque ya nos dices tú que la gente está empezando a cuidar su mural, ¿no? Pero ¿cómo se ha reducido la delincuencia, la violencia? ¿Qué está pasando a raíz de que están, no, digo, hasta la ONU ha intervenido, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro, mira, como hablábamos de que no es magia, por supuesto que pones un mural y no hay menos delincuencia. Sin embargo, en la Central de Abasto ha bajado mucho la delincuencia porcentualmente desde el año pasado. Y tomando en cuenta que entran por lo menos 500,000 personas diariamente, de verdad, yo que he estado adentro, no es tanto, es más escandaloso que lo que cuentan. Es que te voy a decir una cosa, estoy de acuerdo que no es magia, pero ¿qué pasó, por ejemplo, en Colombia, cuando llevaron música a las zonas más problemáticas de Colombia? Sí bajó la delincuencia. Como no, ese es un proyecto de Atanás donde hay arte, baja la violencia y la delincuencia. Entonces, tiene que haber Es que yo creo que sí hay consecuencias, pero creo que, como todo, tiene que haber paciencia. Porque, por ejemplo, referente de lo que decía Lore de lo del tejido social, y lo voy a juntar como con lo del tejido que es brillante, claro. Que decía Yulen, que fresa, pues esa es la idea. Que mucha gente piensa que el tejido nada más funciona de una manera. Y ¿sabes qué? El tejido siempre ha sido rebeldía. O sea, Gandhi hizo una revolución tejiendo redes. Los hombres islámicos, los tejidos son los primeros libros
de la humanidad. O sea, un tejido, vas a Chiapas, vas a Oaxaca y está tejida la cosmovisión de nuestros indígenas, de cada cultura. Entonces, un tejido es mucho más allá de una chambrita. Lo que pasa es que de repente se nos olvidó y lo consideramos doméstico y femenino. En ese sentido es cuando se vuelve pasivo, se vuelve una transgresión, porque entonces yo, mujer, que estoy en mi casa sentada tejiendo, también salgo y te pongo una huella ahí. En muchas partes del mundo, además no tiene edades. Yo siempre lo he dicho, que a mí lo que más me agrada de tejer es que es el único acto que yo he hecho en mi vida que es totalmente democrático. No importa la clase social que seas, no importa la edad que tengas, no importa el género, nos reunimos y tejemos ahí, y puede estar con una mujer de 80 años, con un niño de 12, con una guapísima de 20, ¿me entiendes? Todas podemos estar tejiendo ahí, y en el momento es algo como muy curioso, que también hay muchos estudios de eso. Cuando estás tejiendo, tu cerebro está haciendo sinapsis y sí te haces más inteligente, o sea, sí estás pensando mejor. Entonces pasa algo, cuando se reúne gente y está tejiendo, que esto es parte de lo que queremos hacer en la central, empiezan a salir como, es como sentarte al fuego, digamos ahora sí que en la época de las cavernas, sentarse al fuego y empezar como a hablar. Entonces cuando estás tejiendo, algo te pasa en tu cerebro y empiezas como a confiar, y se hace como un círculo y empiezas a contar historias y empiezas a ver otras maneras de ver, empiezas a ver al otro, que eso es lo que queremos hacer un poco de que nos importe la otra persona, que podamos ver que hay otras maneras de vivir. Entonces ahí empiezas a hacer como la comunidad, empiezan a surgir ideas. Por eso mi amiga Anuska siempre dice que a los hombres, o digamos ahora sí a lo que dirían el patriarcado, sí le mueve mucho como lo del tejido, porque al final muchas mujeres tejiendo, muchas mujeres hablando, muchas mujeres pensando, muchas mujeres teniendo ideas, y que la sensibilidad revolucionaria. Y qué peligro, ¿eh? Pues no qué peligro, más bien desde su perspectiva. Sí, desde su perspectiva, pero qué bueno, porque finalmente esto nos permite manifestarnos y sobre todo ayudar a las comunidades. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos en unos segunditos. Estamos en Punto y Coma y esta es la pregunta en Twitter. ¿Estás de acuerdo con los grafitis artísticos en muros de la Ciudad de México? 68% dice que sí, 32% dice que no. Regresamos en un instante. Estoy emocionada, me parece una gran analogía, muy simbólico todo el tema de la sensibilidad del tejido, como decía también Lore, el tejido social, el tejido manual, a causar una verdadera revolución de sentimientos y de todo lo que provocan estas expresiones que están haciendo. Me fascina y bueno, platícanos un poquito más, porque es una exposición que obviamente va a terminar. Justamente también me platicaba mi querida Fabi Guarneros, que le mandamos un beso, que han habido muchísimos otros grafitis tejidos en las escaleras del Cervantino, por ejemplo, las anoté aquí en mi acordeón, la estela de luz, un panal. ¿Qué significados tienen? Es que el año pasado el Festival Internacional Cervantino, su tema fueron las revoluciones. Y nos invitaron a participar porque ellos estaban muy conscientes del que el tejido en el mundo hay un boom, ¿no? Hay un boom de volver a hacer las cosas tú mismo, ¿no? Porque es como, es como alzar la mano contra el capitalismo, ¿no? Así conviértete en el hacedor de tus cosas, vuelve a hacerlo manual. Ahorita que decías, por ejemplo, que le preguntabas a Yulén de cómo el arte influye en la vida de las personas, es que hacer te cambia totalmente la visión del mundo, no nada más te acercas al otro, sino te entretienes, aprendes. A quien lo hace y a quien lo recibe. Claro, pero además, sobre todo, a quien lo recibe le enseña que puede hacer, ¿no? Entonces nosotros participamos en el Cervantino, hicimos un panel, fue una primera pieza colectiva, hicimos una convocatoria así nacional para que la gente nos tejiera un hexágono de 15 centímetros por lado, y íbamos a ir a armar un panel, porque era un panel para hablar sobre la desaparición de las abejas, que a todo mundo le parece que nunca va a suceder, ¿no? Pero que todo está sucediendo. Eso que dice,
No, es nuestra alimentación. O sea, no hay abejas, no hay polinización, no hay nada. Adiós, ¿no? Entonces, este panal nos fue muy bien y estuvimos en el Cervantino, como tú decías que es efímero, pues uno también ve esas cosas del desapego, ¿no? Lo termina, exacto. Uno se olvida, qué difícil. se olvida de lo... desapego. Sí, claro. Sí. ¿no? Es terapéutico. Sí. No, y bueno, y al final, a mí el tejer me ha dado como todas esas cosas. Me voy a tener que meter contigo a tejer para que me enseñes ese desapego. Los martes y jueves vamos a tener los talleres de tejido en la Central de Abastos, porque la idea de nuestro mural tejido es que lo vamos a ir tejiendo a partir de mañana hasta noviembre con la comunidad y quien se acerque. Pero es dificilísimo, ¿eh? Yo he intentado y de veras que se necesita mucha paciencia. Pero eso es lo que es muy importante tener. O sea, sí creo que el tejido te da muchas cosas porque te enseña a tener paciencia, desapego. Mira, hay mujeres que han mantenido familias gracias a que tejen, ¿eh? Te da seguridad, o sea, una de las patrocinadoras de este mural que nos van a colaborar con 170 kilos de estambre, que es Angelique, unas mujeres mexicanas que tienen una fábrica de estambres. Ay, wow. Y ellas nos apoyan muchísimo. Ellas nos comentaron una vez de que ellas se metieron más en el mundo de los estambres porque veían cómo le cambiaba la vida a alguien, que aprendía a tejer algo y que podía terminar. O sea, que cuando alguien, una mujer golpeada, violentada, podía terminar una bufanda y se daba cuenta que la terminabas, le daba seguridad saber que no era tonta. O sea, cuando me dijo eso me pareció una cosa que yo jamás había visto del tejido y que ni siquiera lo pensaba, que es parte un poco de lo que queremos hacer aquí, enseñarle a la gente que es lista, que puede terminar cosas, que puede participar con los demás. Que es creativa, que puede hacer algo, ¿no? Que puede crear para ella y para la comunidad. Este graffiti, lo que vamos a hacer, vamos a ir planteando entre todos los que se nos acerquen cuál va a ser el tema, porque lo que nosotros también queremos es que este graffiti tejido sea de ellos, no que sean las ideas de nosotras, sino de ellos, y nosotros los vamos a ir coordinando y vamos a ir como, bueno, ahora sí que enseñándoles y vamos a ir como eso, pues, integrando. ¿Qué figura están planeando o cómo? Pues mira, nosotros lo que nos gustaría, digamos así, en la carta Santa Claus, ¿no? Nos gustaría, como es un círculo, nosotros pensamos como tejer un día en la Central de Abastos. Uy. ¿No? O sea, desde que amanece. Claro, hasta que amanece. Ese es como porque no para con la nuestra. Pero lo que a nosotros nos gustaría cuando estemos con la gente ahí que está en la central, que vive ahí de 24 horas, que nos digan para ellos qué es la central, y a lo mejor ellos se fijan en la noche que salen animalitos o los camiones o la subasta o los carrilleros o las frutas, o sea, también ver qué es ese día en la central, porque nosotros tenemos una visión de la central pues de entrada por salida, que eso que nos parece que es maravilloso, ¿no? Pero a lo mejor ellos nos quieren decir, es que tú nunca has visto cómo acomodamos las frutas, esa ¿no? parte de los guacales es espectacular, es una ciudad, sí. Para quienes no han ido, es una ciudad y que los edificios están hechos de guacales. Yo cuando fui me quedé atónita, es impresionante. A mí de las cosas que más me gustan de la central son dos cosas. Uno, los letreros, ¿no? Los letreros son buenísimos, tienen son casi poéticos. Son casi poéticos, pero son muy divertidos. Porque son muy divertidos, captan muy bien como el humor, ¿no? No sé, hay unos que dicen, ¿cuál crisis, no? Y 5 pesos el kilo, ¿cuál crisis? Qué gozada, ¿no? Entonces de repente es como mucha alegría y otro lenguaje muy sintético, y también me gusta mucho cómo acomodan. Siempre que voy pienso, ¿a qué hora empiezan a acomodar, no sé, las zanahorias? Que las empiezan, o sea, que las acomodan como en cruz y las ves y parecen esculturas. Y como la vendedora de frutas de Olga Costa. O ha sido la sección de chiles donde hay unos canastos tras otro, y todo de chiles hasta el tope. Se ve divino. Y hay muchos fotógrafos que van y que sacan, la verdad, unas obras padrísimas. Sí. Y les tienes que contar, Lore, lo que decías de los pingüinos también, ahora que estábamos hablando del tejido. Resulta que hubo un derrame por la Patagonia y un personaje empezó a tejer suétercitos para los pingüinos, porque estos derrames y todo lo que está ocurriendo con el cambio climático les está afectando. Es una población de animales que se está haciendo muy dañada por el cambio climático, pero también por otro tipo de accidentes cometidos por los seres humanos. Entonces, este personaje empezó a tejer estos suétercitos, bastantes, y se los fue poniendo a los pingüinos. Y eso, obviamente, les creó una manera de protegerlos,
porque cuando están llenos de petróleo, que es brea, es pegajoso y todo eso, primero los ayudó a limpiar algunos para que pudieran sobrevivir, porque ese es un problema muy, muy grave, ¿no? Entonces, se dio la tarea de hacer estos suétercitos y dio la vuelta al mundo estas imágenes de estos pingüinos vestidos para protegerlos de un accidente provocado por el ser humano. Y era un hombre el que lo estaba haciendo. Exacto, pero además era muy importante él porque era un señor de casi 100 años, no me acuerdo bien la edad, se llama Alfie. Es que pasó, o sea, dio la vuelta al mundo. Sí. Y entonces también te ha hablado otra cosa, de que ya se están rompiendo mucho, o sea, ahora sí que estigmas en la cuestión de género, y ver un hombre grande, o sea, un anciano, un señor. ¿no? Un hombre anciano tejiendo para proteger a los animales, también es una enseñanza tremenda, porque es como dar y proteger a tu medio ambiente, ¿no? Y a tu futuro, porque él ya no es el futuro. Exacto. En cualquier momento ya se va, porque tiene 100 años, pero lo está dejando para sus nietos. Sí, y para pero es esa como esta cuestión de la solidaridad y del enseñar, ¿no? Como de proseguir, que al final eso también es el tejido, que va uniendo generaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ahorita regresamos con más sobre este tema que tiene tantos significados, tanto arte, tanto feminismo, tanta revolución. Me fascina. Y ya saben, nuestra pregunta en redes sociales: ¿estás de acuerdo con los grafitis artísticos en muros de la Ciudad de México? El 69% nos dice que sí, el 31% nos dice que no. Están cambiando los porcentajes con estas invitadas. Volvemos. Ay, se nos fue el tiempo, ya estamos por concluir. Yo voy a ir, definitivamente, pero me gustaría que ustedes invitaran a toda la gente, porque no solamente habrá talleres, sino que pueden participar y pueden ir a admirar estos murales. Por supuesto, los invitamos, por favor, vayan a la Central de Abasto. Va a ser una cosa muy linda, es una experiencia nueva. Sálganse de Coyoacán, Centro Histórico, Polanco, La Condesa. Váyanse a Iztapalapa, a la Central de Abasto. Hay unos murales espectaculares, además son tan grandes que sí te envuelven. Tenemos gente como Pogo, Itzaliri, Aureus, Paola Delfín, y son grandes artistas que tenemos que conocer porque próximamente conformarán nuestro patrimonio nacional, y también tenemos que ser parte de ello, sabiendo desde ahorita quiénes son y dónde están. ¿Esos grafitis también se los van a quitar? No, pues no, esos se van a quedar. Son permanentes. Wow, sí. Qué belleza, qué maravilla. Bueno, y vengan los martes y jueves de aquí hasta noviembre, de 10:30 a 1 vamos a estar tejiendo, compartiendo, sacando historias y reconstituyendo el tejido social. Vamos, ¿no, mi Lore? Vamos a la Central de Abasto para ver estos murales que tienen objetivos muy interesantes, que son los del desarrollo sostenible de la ONU. Uno de ellos es erradicar el hambre. Entonces, apoyemos, porque también ahí en la Central de Abasto hay demasiado para que todos comamos, pero que también participemos y admiremos este arte de la Ciudad de México. Qué gran plan, me encanta que estén haciendo esto. Muchísimas felicidades, gracias por venir a compartirlo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este punto y coma. Ya saben, participen en nuestras redes sociales, los dejamos con más información. Gracias. Gracias.